Bienvenidos a Videovisión, el mexiquense de hoy, periódico de la identidad estatal, comunicación digital. Están aquí en Las Chicas de Freud. Mi nombre es Claudia Vázquez y ella es... Yo soy Wendy Sosa y hoy vamos a tener un tema muy controversial y muy importante, ya que muchas de las personas que se encuentran, obviamente, en esta situación de enfermedad, pues podría ser una opción a salvaguardar pues su dolor. Yo soy Wendy Sosa y obviamente el tema se llama ortotanasia y cuidados paliativos. Pues bueno, la ortotanasia viene del griego ortos, que significa correcto o recto, y thanos, que es muerte. Y aquí conjuntado significa pues la muerte correcta o el buen morir. Es la práctica médica y ética de permitir que una persona con una enfermedad terminal muera de forma natural, en paz y con dignidad. Es muy importante que sepamos la diferencia entre lo que es la eutanasia con la ortotanasia, ya que en la eutanasia, como platicábamos aquí atrás cámaras, es precisamente la utilización de medicamentos, sustancias químicas que hacen que la persona pueda dejar pues esta vida, o sea, de plano, o sea, morir. Obviamente en México no está pues todavía legalizada, pero la ortotanasia, que es dentro de los cuidados paliativos, es precisamente acortar la vida de la persona, quitando todos y cada uno de los elementos que le ayudan a seguir conservando la vida. Ustedes que nos están viendo, ojalá que pregunten, porque mucha gente dice, es que ¿por qué le quitaron todo el tratamiento a mi familiar? O ¿por qué mi persona que tiene cáncer dijo, hasta aquí ya no me hago ni, no sé, las radioterapias, quimioterapias, y se quedan así? Eso es parte de la ortotanasia también. Bueno, de hecho, en la ortotanasia no se busca ni adelantar, como bien lo decía mi compañera, en la eutanasia, ni tampoco retrasar la muerte, como sería en la distanasia. Exactamente. Se lleva a cabo a través de algo que se llama voluntad anticipada. ¿Qué quiere decir? Pues que eso obviamente se habla con el paciente, se le indica lo que va a pasar o se le va explicando que si él deja de alguna manera de tomar los tratamientos médicos o de hacer esas situaciones médicas, obviamente va a morir. Mucha gente cuando ya está muy cansada de estar en esa situación, por ejemplo, mucha gente que tiene cáncer es la que más se cansa, fíjate, la que dice ya no quiero con el tratamiento porque pues les pican mucho las venas, les dan medicamentos, les generan náuseas. Entonces, implica esto, la ortotanasia, implica suspender tratamientos extraordinarios hasta que por sí mismo pues llega la muerte. Exactamente, no interviene en el momento final de la muerte del paciente o del enfermo, sino en la calidad de vida durante el tiempo que está. Interviene más en eso y obviamente, dicen que es la muerte correcta o a tiempo y se refiere a permitir que la muerte ocurra, o sea, no intervenir en ese momento. Exactamente. Este tema del día de hoy es un tema de tanatología. El día de hoy quisimos platicarles un poquito más del bien morir. Dicen por ahí que el que tiene una buena vida tiene una buena muerte, aunque en ocasiones pues no es así, porque pues hay personas que sí tienen varias enfermedades. Y obviamente una de las cosas que se va quitando en la ortotanasia cuando tenemos un paciente o un enfermo es precisamente quitar la ventilación mecánica, la alimentación artificial cuando se tienen que estar alimentando de otras sustancias y pues obviamente es asegurar una muerte digna para que ellos pues obviamente dejen de sufrir. Que yo creo que el principal punto aquí es eso, que el paciente no sufra o no sufra tanto, ¿no? En su enfermedad. Exacto. De hecho, precisamente por esto no prolonga innecesariamente la agonía del paciente. En cambio, proporciona cuidados paliativos para aliviar pues el sufrimiento que está viviendo en ese momento. Es que parte de los cuidados paliativos precisamente es eso, darle una calidad de vida y que esté contento, esté feliz, que disfrute, que lo vayamos acompañando, que le hagamos entender que esto no es el fin, sino que es parte y es un proceso de la vida. Es bien difícil para los cuidadores, como lo habíamos platicado, ¿te acuerdas, Clau? Algún momento habíamos dicho que a veces es más difícil para el cuidador que para la persona
que tiene la enfermedad, porque Sí. muchas veces se compone el enfermo y se enferma el cuidador y muere. Sí. Sí, De hecho, por eso sí es un derecho de los cuidados paliativos, no solo para los pacientes enfermos, sino para la familia, pero sí ya es un derecho, ¿eh? O sea, no es como que a ver si me los quieren dar. sí, claro. De hecho, la distanasia es una muerte lenta, con sufrimiento y sin calidad de vida. Y obviamente la ortotanasia no, la ortotanasia es como más consciente y como más directa. Sí. Y sí se le platica al paciente, ya si el paciente decide por sí mismo hacer esa práctica de la ortotanasia y decir, hasta aquí llego, ya no quiero ningún tipo de situación médica, ese es una decisión, pero Exacto. del enfermo, no de los cuidadores, de los familiares, de los hijos, no. Obviamente, del enfermo. Y en México no es legal, ¿eh? Ahorita que más adelante les voy a platicar algo que, bueno, de una vez, en los hospitales, en los hospitales de México, muchas veces lo que hacen como ortotanasia, cuando ya tienes a tu enfermo ahí, les digo porque yo lo viví, lo que hacen es decir, es que lo podemos desconectar, lo vamos a desentubar, ¿no? Esa es una práctica como de ortotanasia aquí en México, que es una forma de liberar al enfermo y que evidentemente no se vea como que ya lo están finiquitando, sino que realmente es ya decir ortotanasia ya para que muera, porque pues ya no se puede hacer nada. Pero sí, en los hospitales de aquí de México lo disfrazan de esa manera. Sí, y que tampoco es legal ni tendría por qué ser, ¿no? O sea, ahí la ortotanasia respeta la voluntad del paciente, o sea, si el paciente lo decide, pueden desconectarlo, pero no es una decisión de las personas que están ahí solamente. Y además también el médico está obligado a preservar la vida hasta el último momento. Sí, sí es cierto. Fíjese que tenemos aquí a Normita, como siempre, hermanita, te amo. A Chavita Ortega, un saludo enorme, te queremos mucho, Chavita. Dice Normita, Chavita, ya te acordaste de Chavita. Ya nos vamos a ver muy pronto con ellos. Dice, hola chicas de Freud, un tema muy interesante. Sí, muy interesante y muy humano. Sí. Porque yo creo que algo que deberíamos de tener en cuenta y que podríamos y deberíamos de ser, ¿sabes qué es? El poder decidir cómo morir. Y yo te lo he platicado, ¿no? Que eso de decir, yo creo que me entierren, me cremen, me hagan esto, debería ser un derecho humano, sí, ¿no? Mínimo que te quedes como quieras al final de tu vida, ya que toda la vida nunca se ha podido decidir porque tenemos que estar en consecuencia de otros. Creo que el bien morir también debería ser un derecho. Sí, y es que nosotros no estamos, bueno, en general la sociedad no está tan familiarizada con la muerte y lo ven así como muy, cuando me muera, cuando esté viejito, bueno, no sabemos, ¿no? Sí, es cierto. Por eso es importante sí tener conciencia y responsabilidad. No vas a planear tu muerte, entre comillas, ¿no? Entre comillas. Era un decir, no vas a pensar ya, a ver, vamos a sentarnos, ¿no? Yo quiero esa canción. No, pero sí es parte, ¿no? O sea, de que estés vivo, que te mueras. Entonces, yo también quiero que me cremen, eso ya lo tengo. Y ahí tenemos también que pagar pues ese proceso, sí. Mira, Chavita nos saluda, dice, saludos Claudia y Wendy, saludos Chavita, ya me lo te vemos. Chavita. También a mi hermanita Norma Almaraz, ya me la vemos. Norma. Siempre saluditos. Aquí con nosotros, Normita. A ver, eso que estás diciendo, vamos a ponerlo en la mesa porque es bien importante. El hecho de pagar los servicios funerarios en tu vida y que no le compliques la vida ni la existencia a otros, debería de ser obligatorio para por la gente, ¿no? Porque cuánta gente se muere y entonces van y corren y piden prestado y que los servicios funerarios de fulano y te lo cobran doble. Yo creo que eso que estás platicando así debería ser. Pero nosotros en México no tenemos esa cultura. Sí. O sea, como que esperamos, o sea, como que es algo que aunque vivimos con ella y la celebramos, es algo que no hemos hecho de forma técnica o profesional, decir, ¿sabes qué? Voy a ir a un lugar en donde creman, donde entierran, no sé, y voy a pagar esos servicios funerarios y no le voy a dejar problemas a mi familia, porque los que se quedan con problemas pues, son los familiares. Sí, exactamente, y yo creo más que hemos olvidado esa cultura, porque los mayas y los aztecas estaban bien familiarizados con la muerte. Exacto. Nosotros, como adoptamos otras creencias que ni son nuestras,
Entonces, pues ahí es donde viene. Entonces ya saben, a Claudia y a mí nos van a cremar, así que ya saben. Ya saben, nos cantan una buena canción. Pero eso que dijiste de una canción y todo eso, también debería ser un derecho, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Que mucha gente con dinero y con otras situaciones sí ha llegado a decir, ¿no? O sea, yo quiero mi funeral, que todos vistan de blanco, en algunas personas de arriba, quiero que todos vistan de blanco, quiero que lleven flores, quiero que hagan esto, y debería de ser así porque realmente es la culminación, es la graduación, es algo inminente, es algo con lo que vivimos todos los días, como te digo que decía Snoopy. Es que le dice, sí, Snoopy le dice a Charlie Brown, creo que es Charlie Brown, ¿no? Sí. Y le dice, dice, un día nos vamos a morir. Y le dice Snoopy, sí, pero los demás días no. O sea, hay que aprender a vivir. Sí, es cierto. Sí. No, y además, pues es que vemos la muerte como algo malo, como algo bien triste, cuando en realidad lo que decías es cierto, o sea, no es algo triste, es la graduación, ya te graduaste de la vida, ya viviste y hiciste lo que tenías que hacer aquí. Exacto, ¿no? ¿Y por qué temerle algo que es inminente? Exacto. Fíjense que hay algo que se le llama psicología oscura, y muchos de la psicología oscura lo que manifestaba con esto que estamos viendo de la ortotanasia, decían que lo que quería, por ejemplo, la gente, los cuidadores o algo así, es beneficiarse. Entonces busca como una manipulación emocional hacia el enfermo. Entonces, haz de cuenta que el entorno médico y familiar se mueve de tal manera que entonces dejamos de ir a la persona de forma natural, justificando la omisión de tratamientos necesarios. Entonces, lo que se hace es que el mismo familiar o los cuidadores lo que hacen es manipulación de la información para que entonces diga el enfermo, sí, hasta aquí. O sea, ya no tengo ninguna situación, porque me pongan esto, tal medicamento, entonces sigamos. Entonces, pero es manipulación total en algunos casos, no podemos generalizar, ¿no? Sí, y a lo mejor en algunos casos, como bien lo dices, es de esa manera precisamente por lo que comentábamos, ¿no? Que a veces el cuidador también ya está agotado de tener que cuidar al paciente, pero bueno, al final no tienes esa facultad, ¿no? Como podríamos decirlo, moral, ni es más, ya a nivel ley tampoco podrías, ¿no? Imagínate. Decidir. No, pero es que sí es cierto lo que dices, o sea, cuando te cansas, por ejemplo, dices, es que ya no lo quiero cuidar, ¿no? Yo también tengo vida, porque toda la gente al principio, cuando son los cuidados paliativos, todo el mundo quiere cuidar, y todo el mundo la Madre Teresa de Calcuta, y todo el mundo, yo soy el bueno de la historia, y no te preocupes, yo te dializo, yo te cuido, yo te doy, pero cuando el proceso se hace largo, o sea, cuando tienes que estar quitando las cosas que tú haces por hacer otras tantas, y dejas que la persona, por ejemplo, esté ahí y dices, es que qué carga tan pesada, ¿no? O sea, hay que ser realistas, o sea, todas las personas se cansan de cuidar. Entonces, aquí en la psicología negra lo que dicen es eso. Entonces ya el cuidador y la persona ya se convierte en un manipulador, en donde ya le dice al enfermo, no, mira, esto ya para que dejes de sufrir, y en ese momento, pues, él deja los tratamientos, y obviamente, pues, el final es morir. Sí. ¿No? Sí, por eso a mí me gusta mucho Kubler-Ross, porque ella es una de las pioneras, y empezaba... todavía no existía todavía no existía la tanatología. Ella empezó así con los enfermos terminales. Yo creo que ella se podría decir que es la primer tanatóloga, ¿no? Sí, yo digo que sí. Ajá, pero bueno, nos quedamos, es que pasó un angelito, entonces nos quedamos callados, pero sí, de verdad ahí en sus casas traten de entender que una de las cosas inminentes es la muerte, y que entre mejor lo hagamos, entre mejor nos vayamos y demos menos problemas a nuestros familiares, es mejor. O sea, porque pues sí, ya nos fuimos y nosotros ya donde quiera que nos lleven, pues ya es ganancia, pero los que quedan aquí y tienen que pagar, pues obviamente. Dentro de la ortotanasia, también en ese entorno que les comento manipulador, pues también se presiona, se induce o se sesga al paciente para que firme documentos de voluntad anticipada, para que él ya sea que determine pues lo que va a pasar después de su muerte o lo que no quiere que ya le hagan, entonces de alguna manera los van manipulando para que ya ellos pues tengan esa muerte, ¿no? Según a bien morir. Ahorita que estabas diciendo eso, estaba yo pensando,
¿qué otro motivo podría ser por el que quieren que ya fallezca esta persona? No nada más por cuidarlo, también las herencias están ahí de por medio, ¿no? Lo que van a recibir cuando esta persona ya no esté. Exacto. Oh, no. Nuestro amigo Israel Aguilar dice, saludos Wendy, Claudia, buen tema que están hablando. Muchas gracias, un saludo para ti. Israel hoy Aguilar. Israel Aguilar, hoy sí pudo verlo porque luego dicen que no se pueden conectar. Ya sabemos pretextos para son mentiras. Fíjate que la psicología oscura es lo que les decía. Pues esto lo que hacen es precisamente para que parezca un acto de piedad o no un acto de abandono, para que digan, mira, qué buena es la familia, ya no quiere que sufra. Sí. Entonces van quitando situaciones o cosas, y eso que decías tú es bien importante, porque muchas veces, pues sí te quieres quedar con lo del paciente. O sea, no es tanto que hagan digas sus cosas, empiezan a hacer sus testamentos, pero no le digan a nadie porque luego es bien peligroso. Sí. ¿No? Hay familias que matan por la herencia. No, lo bueno es que a mí no hay nada que me hereden, ¿eh? Ya. ¿Que te hereden o que heredes? No, que me hereden, que herede todavía puede ser, ¿eh? En eso sí no sabes. Porque sí, luego las herencias llegan de momento así de jalón y dices, Chihuahuas, ¿a poco esta era mía? Esta casita, pues, estos dineritos, no sabemos. Si me conoce, si se acuerda, sí, estoy aquí en San Cristóbal ahorita. Sí, es cierto, ¿no? Bueno, así es. Los ejemplos que podía hacer es de tener los tratamientos, no iniciar medidas extraordinarias, o sea, no tener tratamientos novedosos que puedan hacer que la persona pueda, pues, salvarse. Sí. y rechazar reanimación. ¿Eso qué quiere decir? Que si en caso dado él está muriendo, y ya ves que luego les hacen la reanimación médica, que ya no lo haga. O sea, que ahí muera y si es un paro respiratorio, cardíaco, lo que sea, ahí se quede. Ok. Ay, qué triste. Sí, pues, ¿no? Sí. Pero bueno, si el paciente dice que así está bien, se respeta lo que dice el paciente, ¿no? Exacto. Y bueno, a lo mejor fuera de lo que ahorita comentaba mi compañera de las intenciones o objetivos de ciertas personas, sí, porque es la verdad, la ortotanasia también lo conocen como el respeto al proceso natural, acompañando al paciente, o sea, por eso es muy importante los cuidados paliativos, porque no se va a dejar nada más morir a la persona, sino que va a seguir aminorando o tratando de aliviar el dolor físico que tienen. Sí, de hecho en esa parte que tú dices, se administran fármacos para bajar el nivel de conciencia y controlar síntomas severos y de alguna manera que el bien morir sea como decimos, bien morir, y sufra lo menos que pueda el paciente. O sea, es hasta cierto punto triste, ¿no? Porque pues prácticamente estás haciendo lo que cuando llevas a un animalito, ¿no? Y ya ves que también les practican eutanasia a los animalitos. A los animales, sí. Y evidentemente, pues es doloroso porque estás dejando escapar una vida que a lo mejor sí está sufriendo con una enfermedad, sí lo es, pero que el tomar una decisión es bien importante. Sí. Es una responsabilidad para los familiares en cuidados paliativos, es difícil. Y yo ahí voy a hacer un paréntesis para felicitar a todos los voluntarios que como Kubler-Ross van a los hospitales a ayudar a cuidar a las personas que están enfermas o con enfermedades terminales. Exacto. Ya están llegando los invitados. Bueno, las instituciones que tenemos precisamente para ayudar a bien morir, o lo que estamos hablando el día de hoy, que es la ortotanasia, pues son instituciones que se dedican precisamente a ayudar a los pacientes y ayudar a las personas que están cuidando, que eran los cuidadores. Las instituciones son Libertad para Morir AC, Fundación Amparo Immanuel, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, CEDESA e ISEM. Entonces, ustedes lo pueden buscar en lo que es Facebook o en a lo mejor en Google, en San Google. Entonces, ahí pueden checar todo eso. Y si tienen alguna duda o quieren que los acompañen en su dolor, en la enfermedad, en esas situaciones, pueden acercarse a estas instituciones, claro. Sí, y algo muy importante también es que la ortotanasia protege los derechos del paciente y su voluntad del enfermo y su derecho a la objeción de conciencia y obviamente también la obligación del médico
de preservar la vida hasta el último momento. Exacto, sí es cierto. Fíjense que como somos las chicas de Freud, hoy estamos hablando precisamente de Freud, y Freud no definió como tal la ortotanasia porque en ese tiempo pues no había ese término. Exacto. Pero sí defendía la forma de morir con dignidad a través de acciones, y obviamente que creen que él tuvo durante 30 años, tenía cáncer en la mandíbula. Entonces él le pidió a una persona a un médico que se llama Max Schur, que le ayudara a desaparecer con dignidad. Entonces hagan de cuenta que a él le dieron una sedación paulativa adecuada. Antes se administraba mucho la morfina, que todavía se utiliza, y lo que buscaba es precisamente no tener sufrimiento porque decía que era innecesario. Entonces, a lo mejor no fue así como la situación de una ortotanasia, pero sí él estaba consciente que el paciente debe de sufrir lo menos posible para llegar a la muerte. Sí, y todos tenemos derecho a morir con dignidad. Claro. Los cuidados paliativos son atención integral que incluye a profesionales de la salud y hasta voluntarios, como era lo que ahorita les decía, ¿no? Que proporcionan pues apoyo médico, psicológico, emocional y hasta espiritual. Y esto obviamente pues es a los enfermos terminales y a los familiares de los mismos. Fíjate que en nuestra parte de tanatólogas, esa es una de las cosas o consecuencias de tener cerca a un tanatólogo. Muchas veces nos preguntan, el tanatólogo no solamente es de muerte, ¿eh? O sea, puede ser de una pérdida de un empleo, de una amistad, de una pareja, de un objeto, etcétera. Pero básicamente es a lo que ayuda un tanatólogo también, sí, a tener la posibilidad de encontrar las herramientas para aceptar la muerte de mi familiar o de un ser querido, y de que de alguna manera me dé un acompañamiento el cual yo pueda sanar esa herida, porque es un duelo a final de cuentas. Y muchas personas pues no lo ven de esa manera, porque mucha gente puede salir de un duelo muy rápido, pero sí, acuérdense que el duelo te puede durar 3 días, un día, una semana, toda la vida, dependiendo cómo el paciente pues logre gestionar sus emociones. Exacto. Y bueno, el objetivo de los cuidados paliativos es el control del dolor físico y de otros síntomas para que el paciente pues esté lo más alerta y lo más cómodo posible. Alerta nos referimos no que esté alterado, sino más bien que esté pues en un estado que le permita el movimiento un poco también a veces. Sí, es cierto. Dice Freud, se oponía mucho a la prolongación de la vida de un paciente que no tuviera dignidad. O sea, él estaba peleando porque decía que cuando ya un enfermo estaba demasiado enfermo y esto le impedía trabajar o seguir o continuar, de eso equivalía a una falta de dignidad, o sea, que no estaba siendo cuidado y que obviamente por ende la persona pues se iba a sentir pues mal, ¿no? De cierto, es una humillación. ¿Cuántas personas son muy movidas, hacen muchas cosas y en determinado momento, ¿qué crees? Ya no. Se enferman, sí, y ya no se pueden ni mover y dependen de otros. Yo creo que es lo que más merma, sí, la situación de que otros tengan que hacer lo que tú hacías de forma consciente. Sí. ¿No? Sí, yo creo que sí es doloroso que depender de otros, ¿no? Ya no nada, a lo mejor físicamente, que te lleven al baño, que te estén bañando, que sobre te den todo de eso, comer, ¿no? Sí, no, yo creo que sí es algo complicado. Es que imagínate que te vean. Así a lo mejor ya muy delgado, porque es lo que luego pasa, ¿no? Se deteriora todo el cuerpo y ya no son lo que eran, ¿no? O sea, no, a lo mejor sí, estos hombres imponentes, porque hay hombres así, o sea, hombres imponentes, mujeres arregladas y todo, que ya dices, bueno, ya no se ven igual. Qué triste. Pero eso también tiene mucho que ver, por eso yo les decía anteriormente, que en la forma en que nosotros vivimos es la forma en que nosotros morimos. Si somos personas que nos cuidamos, que estamos pendientes de nuestro desarrollo emocional, porque acuérdate que las emociones básicamente pues son todo. Entonces, si nosotros nos damos y nos regamos nuestra propia plantita todos los días y cuidamos de nosotros, obviamente nuestra muerte va a ser menos intensa o menos grave o todo, porque vamos a estar cuidándonos. Pero si somos descuidados, no nos importa, no llevamos, cuando ya una persona toma medicamentos, el hecho de tener hábitos, el hecho de hacer lo que nos dicen,
pues va a hacer que nuestra muerte sea menos dolorosa y agresiva ante los ojos de los demás, ¿no? No, y además también como cuidadores o como honremos a nuestros enfermos, ¿no? A nuestro linaje, porque al final el abuelo, la tía, la mamá, el papá, son parte de nuestro linaje, son parte de nosotros también. Entonces, yo creo que una forma de honrarlos también es cuidarlos. A lo mejor si tú no puedes, si no tienes el tiempo o la capacidad de hacerlo, puedes contratar a alguien, pero muchos son abandonados. No. Muchos son dejados, pues, a la buena de Dios. Y hay algunas enfermeras malas. Ay, sí, no solamente son los familiares, ¿eh? Sí. Hay unos que les pagan y son bien malvadas. Entonces, es que también yo creo que si tú no vas a ser buena cuidadora, buena enfermera, mejor no estudies ni te pongas a cuidar personas. Porque hay gente de la tercera edad que, por ejemplo, yo te digo, cuando mi papá en el hospital, no lo querían bañar. O sea, y son groseras y hasta cierto punto tú como paciente le dices, ¿no? ¿Sabes qué? Si quieres yo lo baño, yo lo cuido, porque las enfermeras aquí en México no tienen ética profesional. Exacto, sí. Aguas. No todas. No todas. O sea, para que no digan, no, es que Wendy ya habló mal de las enfermeras, que no estoy hablando mal de las enfermeras, estoy hablando mal de algunas enfermeras. De las enfermeras malignas, malvadas. Fíjate que Freud decía algo que se llama pulsión de muerte. Y decía que la pulsión de muerte es aquella en donde el ser humano siempre va a tender a regresar o a retornar a lo inanimado. O sea, nosotros venimos de la vida, pero sabemos correctamente que vamos a llegar a la muerte y vamos a retornar a ella. Sí, y por eso ya cambian su concepto de la muerte, de verdad. Es necesario que hagamos una introspección, un cambio en ese sentido, porque no, la muerte no es algo malo, algo horrible, trágico, no, al contrario. Acuérdense, es graduarte de la vida. Entonces, investiguen más sobre la muerte, qué pensaban nuestros antepasados, para que puedan gestionarlo mejor y también aceptarla, ¿no? Aceptarla. Exacto. Mira, dice Normita, hay que vivir feliz aunque el medio no nos lo permita. Hacemos los locos y seguir adelante en esta vida de acuerdos, de acuerdo. Dice, pero es la verdad, hay demasiadas enfermeras que no cumplen con su labor. Eso sí, es cierto. Yo sí lo viví. O sea, yo sí puedo decir que en realidad hay mujeres y hombres que son enfermeros y enfermeras en las que en determinado momento, cuando la gente es de la tercera edad, ya no los quiere cuidar, o sea, porque se les hace como inútil cuidar a una persona de la tercera edad que está, porque es que ya para qué. Ya se va a morir, sí, es cierto. Eso. Y a mí sí me tocó, que lo dijeran, no, pues es que tu papá ya está bien grave, o sea, ya tu papá está bien grave, pues ya lo que va a pasar, va a pasar. O sea, no, de verdad es un ¿cómo se llama? Es un paciente que merece respeto, que merece amor, que merece cuidados y que en determinado momento no vamos a estar nadie antes de otro lado, vamos todos a estar de ese lado y todos vamos a morir. Sí. Y vamos a ser grandes, o sea, y creo que en esta sociedad mexicana como que no respetamos tanto a las personas mayores. Exacto, sí, es que se ha perdido mucho y eso es cierto, a nivel cultural se ha perdido, porque antes las personas mayores eran consideradas como sabios, como personas que conocían mucho, ¿no? De la vida y de todo. Y ahora pues se pierde, ¿no? Entre todo esto es que tomamos muchas modismos y culturas que ni es más ni son culturas, pero bueno, hasta ya me dio coraje. No, sí es que tomamos muchas cosas que no son nuestras, entonces pues demos a nuestros enfermos una buena muerte, una muerte digna y además, como bien lo decía mi compañera, todos vamos a morir. Exacto. Freud defendía la situación en la que el médico no debe de ser un agente de tortura, sino que debe de ser un facilitador, una persona que de alguna manera sea la persona de confianza del enfermo y que la muerte debe de ser amable y serena para el enfermo. Esto se manifestaría a través de la ortotanasia moderna y de las personas que entendamos que obviamente el médico no debe de ser el perpetrador de una maldad o de un dolor, sino más bien sea el acompañante más amable que tenemos en nuestro camino.
Exacto, y además como médico o enfermeras, o enfermera, perdón, no les corresponde determinar quién se va a morir y quién no. Su responsabilidad, su deber ético y profesional es que hasta el último momento atiendan al paciente de una manera respetuosa y digna. Y bueno, aquí en México los cuidados paliativos son un derecho, así que infórmense si están pasando por una situación así. Y también en México existe el derecho a una muerte digna, que es a través de la ley de voluntad anticipada, que era lo que había mencionado anteriormente mi compañera Wendy, en donde el enfermo, es más, antes de estar enfermo, tú puedes decidir cómo es que, si en algún momento dado llegas a padecer una enfermedad terminal, que no te den cuidados o sí excesivos, ¿no? O que lo que habíamos dicho, ¿no? La respiración, la reanimación, Ajá. el darte otro medicamento, el que te den una, como ahorita que está, ¿qué crees que está muy de moda? Lo que son las células madre. Ajá. Entonces, es un tratamiento muy caro, aclaro, muy caro. Entonces, si tú, por ejemplo, estás siendo una persona que pues te están diciendo que es casi un enfermo terminal y te dan eso de las células madre, tú tienes el derecho de decidir si tienes la economía, ¿no? O tus pacientes, o tus parientes la tienen. Eso también sería esa parte de cuidados, sí, de cuidados paliativos y de ver si con eso, pues tú salvas, ¿no? Lo que es tu vida. Sí. Entonces, si eso sucede y tú lo quieres, está perfecto. Pero si en caso dado que tú no quieras cuidados alternos o para salvar tu vida y tú lo que quieres es ya terminar con el dolor, pues así te quedas. Pero no es la decisión de los familiares, ni de los cuidadores, ni del médico, es la decisión del mismo enfermo. Que el enfermo diga, yo ya no quiero ningún tipo de tratamiento extra. Exacto. Sí, de hecho, sí, lo que defiende la ortotanasia es eso, la voluntad del enfermo terminal o del paciente. Y lo que busca esta ley también es evitar prolongar la vida con medidas desproporcionadas o a veces futiles, ¿no? Que solo causan más dolor. Pero bien es cierto, o sea, en los designios del creador no sabemos, no es religioso, pero en los designios del creador no sabemos quién vaya a morir y quién no. Entonces, si en ese lapso mucha gente ha podido salvarse y vivir sí, más años, mucha gente han surgido, si podríamos llamarlo milagros, entonces como médico o enfermera, repetimos, no les corresponde decidir de la vida de nadie. Y sin embargo, aquí en México, en los hospitales, sí lo hacen. Pues con el COVID. Sí, cuánta gente no murió así porque determinaron que ya no tenías que salir, que ya estabas mal, que ya estabas enfermo. Y precisamente Freud decía y defendía la apropiación de nuestra propia muerte. O sea, tener la posibilidad de aceptar el proceso natural y el cual era el que de alguna manera se manifestaba como ortotanasia. O sea, el poder decidir de tu vida y hacia tu muerte. El decidir el no hacerlo o el hacerlo. Porque a final de cuentas el único que puede decidir por ti eres tú. Sí, es cierto. Y pues ya nos enviaron más comentarios. No, ya no nos enviaron más comentarios, pero estuvo mucha gente, fíjate, qué bueno, sí, porque es lo que veo. Es la cultura precisamente del bien morir. Sí. Y el día que dejemos de temerle a la muerte vamos a entender muchas cosas y vamos a vivir, o sea, ¿qué es lo que yo les digo? Hay que vivir, porque la muerte es inminente. Con ella caminamos todos los días y es para lo que nacemos, precisamente para morir. Entonces, si tú tienes una buena calidad de vida, si tú eres una persona que en determinado momento sabes valorarla, el día que llegue tu momento, fíjate que algo que yo una vez les dije fue, mucha gente le tiene miedo a morirse. Uh-huh. No sé si a ti te ha pasado, pero cuando la vida está, la muerte no es. Y cuando la muerte es, tú ya no estás. Entonces, exacto, no hay, ¿por qué? No hay por qué temerle. Porque ni vamos a sentir. Sí, ya no vas a estar aquí. Exacto. Exacto, sí es cierto. Y además, otra cosa que decía Sigmund Freud es que en realidad a lo que le tenemos miedo es a vivir. Le tenemos más miedo a vivir, estamos más cuidándonos, y no hablo de cuidarnos de forma saludable, que
comas bien, que hagas ejercicio, sino protegiéndonos, cuidándonos de lo que no está bajo nuestro control. Porque tu voluntad, pues sí está bajo tu control, ¿no? Tus decisiones, qué comes, si haces ejercicio o no, eso sí está bajo tu control. Pero hay cosas que no están bajo nuestro control. El estarse cuidando, no me vayan a atropellar. Y si salgo y me enfermo y hay gente que trae 4 cubrebocas y 3 suéteres, o sea, eso ya creo que cae en no vivir. Sí, en no vivir. Mira, Guadalupe Carmona, hola Guadalupe Carmona, buen día. ¿Quién es Guadalupe Carmona? No, pues nunca había estado con nosotros, qué bueno. Bueno. Él, aquí tenemos nuestro invitado. Ahorita va a cantar y nos dice buen día. Hoy van a ver que vamos a tener 2 talentos de aquí, de este estado de México tan lindos. Ahorita los van a conocer, pero un saludo. Un saludo. Aquí lo tenemos. Sí, aquí está, pero de todas formas. Exactamente, así que recuerden que no hay que temer, más bien hay que ocuparnos de vivir, de sentir y de ser felices, de verdad, porque creo que es una de las maravillas de todo, es la vida. Exacto. Y pues ya para finalizar, muchas gracias por sintonizarnos en Las Chicas de Freud y esperando que este tema haya sido, pues, de su agrado. Útil, ¿no? Sí, de su agrado y que sea útil para su vida. Esto fueron Las Chicas de Freud, yo soy Wendy Sosa, ella es... Yo soy Claudia Vázquez, hasta luego. Hasta luego, hasta la próxima.